Muy buenas noches, soy Luis Diego Hernández, psicólogo del deporte. Hemos estado haciendo análisis de las entregas semanales del documental The Last Dance en nuestra plataforma de Netflix, al menos acá en el país. Y pues esta vez, de igual forma, vamos a tratar de ampliar sobre diferentes variables detectadas en estos dos capítulos. Y para ello siempre contamos con la participación de un invitado especial. En este caso vamos a tener a Luis Naranjo. Luis fue jugador de básquet en primera división, jugando con el equipo de la UCR del 2003 al 2011. Fue seleccionado nacional de baloncesto de la categoría U17 y también U20. Actualmente licenciado en fisioterapia por la Universidad Santa Paula, graduado con honores, y también cuenta con una especialidad en prevención, intervención, recuperación funcional de lesiones de la actividad física deportiva de la Universidad Politécnica de Madrid. Así que tenemos una combinación muy interesante de alguien que ha tenido experiencia como jugador y hoy en día pues está siempre en el mundo del deporte, en un equipo de cuerpo técnico, realizando su labor de terapeuta físico. Así que bueno, le damos la bienvenida a Luis Naranjo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Luis, y poder comentar de esta pasión que es el baloncesto. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Encantado de tenerte por acá. Y bueno, básicamente siempre me gusta enunciar por lo menos los aspectos más relevantes que considero que se dan en la serie. Y a mí me sorprendió porque el capítulo 7 inicia de una manera agresiva, inicia en la conferencia que está Jerry Krause, y una conferencia súper tensa donde un periodista le atribuye de backstabber, ¿verdad? Como ese luchapisos para aquí los costarricenses, y él pues dice que no hay nada de eso y se retira y se cancela prácticamente la conferencia de prensa. Se escucha murmullos de periodistas, ¿verdad? Diciendo, ya por esa pregunta pues ya no lo van a dar más. Esas tensiones entre dirigencia y manejo de prensa, al menos en deportes de alto rendimiento, desde luego que se requiere un control emocional, saber comunicar y tal, pero bajo la presión del equipo de estos y con esos escenarios son muy complicados. ¿Qué opinas sobre eso, Luis? Bueno, sí, como lo decís, uno como jugador, en mi momento, ¿verdad? Cuando me dedicaba a jugar baloncesto, pues uno tiene que tener relación directa con los directivos, ¿verdad? Vamos a ver, en el equipo en el que yo jugué, no era un equipo 100% profesional, pero igual tenía su junta directiva, igual había que tomar decisiones año a año, contratación de jugadores, ver si íbamos a poder traer un extranjero o no a participar, etc. Y había momentos de tensión, ¿verdad? Claramente había momentos de tensión en esa relación entre el directivo y el jugador. Y como vos mismo le estás diciendo, la fortaleza emocional que nosotros como jugadores teníamos que tener ante cierta toma de decisiones, pues tenía que ser grande, ¿verdad? Teníamos que saber cómo manejar esa presión. Por ponerte un ejemplo, nosotros, y hablo de nosotros porque el equipo de nosotros era bastante unido, ¿verdad? Llegamos a crear una dinámica de equipo y una dinámica de grupo bastante interesante que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? Y tenemos nuestro chat ahí privado donde constantemente estamos intercambiando mensajes, preguntándonos cómo va todo, ¿verdad? Y el hecho de tener esa cercanía había hecho que el círculo del equipo fuera un círculo muy cerrado. Año a año, conforme se empezaba con la pretemporada, pues llegaban nuevos jugadores a hacer su tipo de prueba, ¿verdad? A ver qué tal, a ver cómo les iba, a ver si calzaban dentro del grupo, a ver si llenaban algunas de las expectativas del entrenador y ver si se lograban quedar. Y entonces nosotros como grupo, pues veíamos la forma de ir incorporando esas piecitas, ¿verdad? Que le fueran dando un poquito más de forma al equipo año a año, hasta que llegó un momento donde se tomó la decisión de parte de la junta directiva de que no se quería participar del torneo como tal,
¿verdad? Y obviamente se dieron muchos roces entre los jugadores y la junta directiva porque no veíamos una razón directa del por qué dejar de participar si año a año pues teníamos un buen equipo que era bastante competitivo, le dábamos pelea a absolutamente todos los equipos del campeonato y nos parecía extraño, ¿verdad? Entonces, pues sí, como lo decís, esa fortaleza emocional, ese saber de que detrás de la voluntad de uno como jugador hay otro tipo de decisiones que son más de políticas, ¿verdad? Y uno tiene que aceptarlas, y uno tiene que participar de eso y también jugar con eso de manera de que no te afecte, ¿verdad? Sí, es esa parte política administrativa que también tiene un rol importantísimo, lo hemos hablado en los últimos análisis también, que a lo largo de todo el documental están presentes y es lo que está un poco detrás de cámaras, pero eso es lo bonito de este documental que creo que hace ver, ¿verdad? Y pone la luz en todos los detalles que juegan para que un equipo sea exitoso o no. Y una de las variables que destaqué esta semana, le titulé La cultura del esfuerzo, porque de igual manera es una variable permanente en estos 8 capítulos hasta el momento. Y yo trato como de sintetizar este concepto como la perseverancia en el trabajo diario, soportar las diferentes presiones. Ya comentaste, en este caso, como inicia el documental con el tema de presión mediática, administrativa, política, y nunca bajar los brazos, ¿verdad? Y pensé en ese concepto, dado una frase que dice Michael Jordan, que dice, comienza con trabajo duro y termina con champán, ¿verdad? Y eso me encantó, porque efectivamente es poder situar una meta y saber que vas a tener una recompensa, un premio, pero el detalle está en que hay que pagar el precio. Ahora, para poder tener la recompensa más grande, están todos dispuestos a pagar el precio, y ahí es donde se empieza a mover esos liderazgos, esas tensiones, esas fricciones, e inclusive un debate, ¿verdad? Que si el tipo de liderazgo, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, el tipo de liderazgo de Pippen, de Jordan, cuál era mejor, cuál era el ideal, etcétera, empiezan a aflorar, ¿verdad? Pero esa cultura del esfuerzo, es decir, de trabajo continuo, no importa el precio, porque ese premio por alcanzar vale mucho la pena. ¿Te pasó algo similar cuando estuviste con equipos? Si todos jalaban para un mismo lado, si todos pagaban el precio, otros pagaban la mitad u otros no pagaban nada. Claro, y creo que es algo que se da en todos los equipos, ¿verdad? Vamos a ver, tuve la oportunidad de estar en selecciones nacionales, como lo dijiste ahorita, fui seleccionado sub-17 y sub-20, y pues cuando uno entra a una selección nacional es como un mundo diferente, ¿verdad? Ahí el hecho de tener la responsabilidad de representar a un país, pues hace que todo el mundo se sacrifique al máximo. Además de que pasa un fenómeno un poquito distinto a lo que pasa tal vez año a año dentro de un equipo, ¿verdad? Y es el hecho de que en una selección nacional primero hay una preselección, donde llegarán, no sé, 30, 35 jugadores, y de ahí, pues, se va reduciendo poco a poco ese grupo hasta que llegan a quedar solamente 12 jugadores seleccionados. Entonces, claramente eso hace que uno como jugador ponga su máximo empeño, ¿verdad? Y como lo decía Michael Jordan, ¿verdad? Empezamos con trabajo fuerte, terminamos con champán. En la selección, pues, terminábamos con trabajo fuerte y ese champán era quedar elegido dentro de los 12, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, o sea, ese tipo de competencia interna que se da muchísimo en selección nacional, pues es diferente a lo que se da dentro de un equipo. ¿Qué pasa en un equipo? No quiero decir que en los equipos no se haga un esfuerzo grande, ¿verdad? O que no haya presión. O que no haya, sí, igual. Pero un equipo lo que pasa también es, vamos a ver, terminó el torneo anterior y ya sabes que el año siguiente igual vas a estar en el equipo, ¿verdad? Que tu cantidad de minutos en la cancha pueda disminuirse o pueda aumentar, va a depender de tu esfuerzo, pero igual vas a estar dentro del equipo. En algún momento el entrenador va a necesitar de alguna característica específica de un jugador y puede ser que no haya jugado un minuto en toda la temporada y te va a llamar y te va a decir, vení, necesito que hagas esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener su campo fijo, pues de cierta manera quita, o diría yo que tal vez no quita, pero sí como que reduce un poquitito esa necesidad de dar un máximo esfuerzo, ¿verdad? No quiero que malinterpreten, hay que dar el máximo esfuerzo siempre en todo lo que uno hace, ¿verdad? Sí. Pero es algo que siento yo que es como inconsciente, donde tenés algo asegurado
pues Te relajas. inconscientemente te relajas, ¿verdad? Te relajas, entra en un estado de confort donde, ¿para qué voy a hacer algo adicional a lo que yo normalmente hago si ya está? Y siento yo que precisamente, y lo he visto durante todo el documental, es uno de los puntos claves de Michael Jordan, ¿verdad? Él nunca se quedó satisfecho con lo que tenía. Él siempre quería más y se exigía y exigía su cuerpo para poder llegar a tener ese puntito adicional, ¿verdad? Eso que lo iba a destacar de todos los demás. Incluso en los capítulos anteriores él mismo lo decía, ¿verdad? Ni Larry Bird ni Magic Johnson habían ganado los 3 títulos. Él tenía que hacer ese esfuerzo adicional porque él quería destacarse, ganando el tercer título, siendo el primero en ganar los 3 títulos. Estar siempre por encima y justamente como resumís ahí, eso es parte de esa cultura de esfuerzo que es que nunca se acaba el trabajo continuo, siempre se paga el precio máximo para poder recibir el premio máximo también, por supuesto. Muy bien. Después también tomo en cuenta un poquito el tema de motivación. Esta es una de las variables célebres en la psicología del deporte, ¿verdad? Casi que todo el mundo siempre piensa que es la única variable de pronto que se trabaja. Y esta definición que pongo de que la motivación es la dirección e intensidad del esfuerzo, básicamente es tomada de unos colegas norteamericanos, Wayne Billy Bull, donde la resumen de esa manera, es decir, qué tan importante es situar el aquí, el ahora, el dónde estoy ahorita, hacia dónde vamos y de dónde venimos, para poder direccionar, saber en qué momento la intensidad del esfuerzo aumenta, baja un poco o ya del todo pues no está cuando es tiempo de descanso y todo esto. Y situar bien las metas, la probabilidad que tenemos real de las metas, ahí es donde viene la parte de la meta que sea alcanzable, ¿verdad? Que siempre es importante para que sea bien estructurada, y vemos de que cómo motivar a un equipo que también está o lo ha ganado todo, que está tratando de quedar campeón, subcampeón, tricampeón, etcétera, y ver de cómo es ese motor del deportista, que es la motivación, ese motor, ese deseo genuino también que tienes cada uno de ellos, y también esa búsqueda de darle un sentido a lo que estamos haciendo en este torneo, pero con mucha emoción. Entonces, se vio plasmado ahí que la motivación de Michael claramente es inagotable, siempre tiene algo que le logra encontrar un gancho para motivarte. Siempre hay algo que enciende esa chispita de él, ¿verdad? De factores externos o internos. Y vos ves los comentarios de esa chispita que decís vos, cuando los jugadores se retractan, decir, ¿cómo le dije eso a Michael? No lo tuvo que haber dicho, no lo tuvo que haber hecho. Y hay algo muy interesante que incluso en uno de los capítulos lo cuenta uno de los periodistas, ¿verdad? Que es la famosa historia del partido de este novato de los Washington Bullets en ese momento, que jugando contra Michael Jordan anotó, si no me equivoco, 38 puntos, ¿verdad? Y que al final del partido supuestamente hizo un comentario. Y la noche siguiente jugaban de nuevo los Chicago Bulls contra los Washington Bullets, y Jordan llegó y le dijo a los compañeros, al medio tiempo voy a hacer la misma cantidad de puntos que hizo el novato la noche anterior, ¿verdad? Sí. Y resulta que al final hizo muchos más. Pero luego de mucho tiempo le preguntan a Jordan si fue cierto que el novato le había hecho esto, y él dice, me lo inventé. Sí. ¿Por qué? Porque él ocupaba algo que lo motivara a dar ese punto extra, ¿verdad? A dar esa milla extra. Entonces sí, es bastante interesante. De hecho, justo hoy vi en Twitter el caso de un jugador actual de la NBA, es un novato, un muchacho que se llama Carson Edwards, de los Boston Celtics, que juega todos los partidos con una mano, con un vendaje en su muñeca, y el vendaje él escribe con Pilot, Help Mama Out, ¿verdad? Y entonces él dice que esa es su motivación es ayudar a su madre, ¿verdad? Él día a día se esfuerza con el objetivo de sacar a su madre de una situación en la que está, no sé cuál será, la desconozco, pero el hecho de andarla en su muñequera, en su vendaje, le recuerda a él día a día el objetivo por el cual él llegó a la NBA, ¿verdad? Y así como él, sí, ¿no? Y así como él tiene esta motivación, pues habrán miles de motivaciones. Yo te comento un caso mío específico. Cuando a mí me convocan a la selección sub-17, era mi primera convocatoria a una selección nacional. El torneo era en Guatemala, un torneo centroamericano en Guatemala,
y 6 meses antes del torneo tuve una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, ¿verdad? Sí. Estamos hablando, yo tenía 16 años y fue un golpe bastante fuerte para mí, porque yo me imaginaba jugando con la camiseta de la selección de Costa Rica, un torneo internacional, yo me imaginaba cantando el himno, me imaginaba un montón de cosas y llego a la cita con el médico y el médico llega y me dice, tenés el ligamento cruzado roto, te tenemos que operar de emergencia, ¿verdad? Y tu recuperación va a ser de aproximadamente 6 meses. Recuerdo que a mí el mundo se me vino abajo, ¿verdad? Claro. Fui a la cita con mi madre me acompañó y recuerdo que veníamos en el carro y yo venía llorando por lo que me había dicho el médico y mi madre venía llorando también por lo que me había dicho el médico, porque sabía la ilusión que yo tenía de participar de este evento. Sin embargo, pues lo que hablabas también de la resiliencia, ¿verdad? De lo malo sacar lo positivo, ¿verdad? Agarré más bien esa lesión como motivación para esforzarme día a día y llegar a competir con la selección. Claro. Y durante 5 meses no paré la fisioterapia, no paré en el gimnasio, no paré en absolutamente nada. Y a los 5 meses fui a cita con el médico me valoró y me dijo, no, o sea, estás perfecto. Y tuve tiempo todavía de 1 mes más poder entrenar con la selección. Para agarrar ritmo y esto, ¿no? Agarrar ritmo, llegar a punto de juego. Y bueno, gracias a Dios al final pude ir al torneo y quedamos campeones en Guatemala y pude vivir esa experiencia, ¿verdad? Pero entonces es interesante cómo también ciertas cositas que te pueden pasar que no estás esperando pueden convertirse en esa motivación que te impulse a llegar a lograr un objetivo, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ya justamente mencionabas esa otra variable que también destacamos esta semana de resiliencia, que básicamente la resumo como con 3 pasos. Esa capacidad, 1, de afrontar, 2, de superar y 3, de salir fortalecido de un evento adverso, sea el que sea. Ya estás contando una situación de lesión, puede ser un tema personal y bueno, en este caso estamos hablando de temas más deportivos, ¿verdad? Y esa es característica que no puede faltar en el deportista de alto nivel, de élite, dado que alto rendimiento es eso, es adversidad una tras otra, es situación de incertidumbre, que no tenés certeza qué va a pasar y siempre con situaciones en contra, porque cuando las cosas van fluyendo es meritorio también porque están fluyendo, pero cuando no, ahí es donde tenemos que medir la capacidad de afrontamiento que tengan los deportistas. Y en este caso fue un ejemplo perfecto, Luis, el tema como asumiste la lesión y cómo le pudiste dar ese vuelco. Hay autores que hablan de la resiliencia que asemejan el modelo o el mecanismo de un resorte, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un resorte, se nos viene un contrapeso, una piedra, pues el resorte baja, pero cuando se va la piedra, sube no con la misma fuerza que bajó, con más fuerza y con mayor impulso. Ese mecanismo de resorte es el que simbólicamente se busca siempre en deportistas. Y hablando de esto, del ser resiliente y venir de una cultura de esfuerzo que no para de trabajar, aparece eventos en estos capítulos donde hay un desgaste emocional importantísimo, más que todo en el 98, porque acordémonos que nos pasan jugando, ¿verdad? Hay el 98, 93 en estos casos. En el 98 están playoffs y hay un desgaste enorme. Y se viene un evento extra deportivo para Michael, que es el fallecimiento de su padre, una persona de una influencia abismal en la vida de él, tanto personal como deportiva, y esto le genera un golpe importante, tanto así que fue el golpe produjo la decisión de un retiro temporal y de participar en un deporte que siempre lo había pensado. Dicen, a la luz de la información que nos da el documental, que de niño lo practicaba, que era destacado, pero creo que también se entiende que era una forma de hacer un tributo a su padre, de poder salirse de romper con esa dinámica del baloncesto que de por sí ya era muy, muy, muy alta la demanda de todo lo que se estaba jugando y que sabemos de que ahí está la parte humana de un fuera de serie como estos. Te conozco, Luis, desde hace mucho tiempo y también sé que has vivido una situación similar, es decir, tuviste un padre que te apoyó siempre en el baloncesto, me comentabas previo que nunca se perdía un partido
y también ese tipo de situaciones golpean. Si bien es cierto, no sucedió lo de tu padre cuando estaba jugando, más sí en tu carrera profesional. De hecho, para también agregar de que ha sido muy destacado, no solo en baloncesto, sino en el fútbol, trabajando con la Federación Costarricense de Fútbol, fue el fisioterapeuta que acompañó a la selección en el Mundial de Brasil 2014, y estabas viviendo un momento muy bueno en tu vida en la Federación de Fútbol, y pues pasa esto, ¿no? Entonces, también ahí interesante, porque creo que puedes conectar de manera empática con esos eventos que no todos hemos vivido todavía. Claro, y de hecho cuando estaba viendo estos capítulos, ¿verdad? Y empiezan a hablar un poquito de esa situación, de la relación de Michael Jordan, no solo con su padre, sino también con su madre, ¿verdad? Una relación en realidad con toda su familia. Inmediatamente pues se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos, ¿verdad? Y situaciones que viví en mi época de jugador. Como te lo comenté y lo hemos hablado muchísimas veces, y como bien lo dijiste ahorita, no recuerdo sinceramente un partido de básquetbol que yo haya jugado en primera división y que mi familia no hubiera estado ahí, ¿verdad? Nosotros jugábamos en Limón, jugábamos en Pérez Celedón, y recuerdo que mi papá se iba, no le importaba si era lunes, martes, sábado, domingo, no le importaba la fecha, él iba a ver el partido, ¿verdad? Entonces, como te digo, no recuerdo un día. Sin duda, el apoyo de la familia, y pensaría que, a ver, uno pensaría que en jugadores del nivel de Michael Jordan o de algunos de sus compañeros o incluso jugadores de la actualidad, pues esa familia pasa como bajo la sombra de ese jugador, ¿verdad? Sin embargo, creería que es todo lo contrario. Más bien esa familia es uno de esos impulsos que el jugador tiene para llegar y mantenerse donde está. Aquí en Costa Rica, el básquetbol, pues, por lo menos en mi época, no era muy seguido, ¿verdad? No tenían muchos aficionados. Entonces, ese apoyo de la familia se convertía en un apoyo que era fundamental, ¿verdad? Nosotros íbamos a jugar un partido ahí en las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, y en la gradería prácticamente que lo que estaban eran los familiares de los mismos jugadores, ¿verdad? Entonces, pues sí, uno llega a tener esa relación todavía de mayor afinidad. Y en mi caso, tanto mi papá como mi mamá, los dos fueron jugadores de básquetbol, los dos jugaron también en primera división. Entonces, pues me entendían todavía más, ¿verdad? Y entendían esa pasión que yo sentía por el deporte, entendían lo que pasaba y se convertían en aficionados. Recuerdo en varias ocasiones mi padre levantarse de la gradería y casi que entrar a la cancha porque me habían hecho una falta que tal vez él consideró que era pasada de tono o lo que sea, ¿verdad? Son cosas que como familia no se puede evitar, ¿verdad? Y bueno, pues sí, como lo dijiste ahorita, lastimosamente mi padre, bueno, ahorita en agosto cumpliría 4 años de haber muerto. Yo ya no jugaba básquetbol en ese momento, pero me agarró en otra etapa de mi vida, ¿verdad? Me agarró en esa etapa de, digamos que de despegue profesional, ¿verdad? Venía yo regresando del Mundial de Brasil, me ha llegado una propuesta de trabajar con el Deportivo Saprissa, todo en mi vida parecía que iba viento en popa, ¿verdad? Y de un pronto a otro y de manera súbita, sin tener ningún tipo de enfermedad de fondo ni nada, pues mi padre fallece, ¿verdad? Y es un golpe bastante duro, la verdad es que es un golpe bastante duro, es algo que yo no le deseo a nadie, ¿verdad? Sin embargo, volvemos a lo mismo de la resiliencia, ¿verdad? Todo lo negativo que te pueda pasar, uno tiene que agarrarse fuerte y, como decís, con esa piedra que se quitó del resorte y el resorte empujó para arriba, ver cómo uno sale de eso, ¿verdad? Me costó muchísimo salir adelante. Gracias a Dios contaba con el apoyo de mi esposa también, que en ese momento fue fundamental para mí, no me dejó caer. Y son cosas que de verdad a uno le afectan. Y creo, y ya, digamos, relacionándolo ahorita con el tema del documental, sin duda, el hecho de que muriera el padre de Michael Jordan fue la clave para que él tomara la decisión del retiro, ¿verdad? Recuerdo, en su momento, sí tengo memoria del retiro de él, digamos, era súper joven yo, pero recuerdo de eso. Y sí recuerdo que en su momento, cuando él empezó a jugar béisbol, se decía que era por una promesa que él le había hecho a su papá, que en algún momento él iba a jugar béisbol y que iba a ser profesional jugando béisbol. Y dentro de eso hay cosas que me parecen importantes también dentro del hecho de que Michael Jordan haya jugado béisbol. Y es que
si bien empezó de una manera prometedora, llegó un momento donde los demás jugadores le pasaron por encima, ¿verdad? Y se volvió un jugador más. No era ya esa superestrella que era en el básquetbol, sino que se convirtió en un jugador como los miles que hay. Sí, no referente, no era referente. No era un referente. Sin embargo, es llamativo ver cómo ese hecho de dejar de ser el referente, dejar de ser el foco de atención, más bien para él fue positivo. Claro. Lo hizo que su cabeza se saliera de esa misma presión que él estaba sintiendo, hizo que se lograra olvidar de lo que él estaba pasando en ese momento, porque encontró en su grupo de compañeros del equipo de béisbol el apoyo que tal vez había dejado de recibir de parte de su padre. Era otro rol, Luis, como me parece fenomenal lo que está mencionando. O sea, era otro rol donde podía descansar, porque ante un evento tan pesado como el fallecimiento del papá y la relación que tenía, etcétera, ya no, simplemente llegó a su tope. O sea, ya no puedo más cumplir con los estándares tan altos que estoy feliz de cumplirlos, ahorita no puedo. Él sabía que no podía continuar siendo el mismo, ¿verdad? Bajo el baloncesto. Entonces me parece que tu análisis es muy acertado, porque se va a un deporte donde, pues, efectivamente, por más que trabaja, que de hecho al final destacan que su rendimiento fue aumentando considerablemente, claro, ¿verdad? Pero lo que decís, no estaba en el spotlight, no era el centro de atención y podía descansar y llevar su duelo de una manera... claro, de hecho eso es lo que te iba a comentar, ¿verdad? Fue la forma en la que él logró sobrellevar el duelo, ¿verdad? Saliéndose de un ambiente que tal vez día a día le recordaba a su papá, le recordaba todo lo que había vivido con él, etcétera, donde si se hubiera mantenido ahí, probablemente no lo hubiera soportado y quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Todos tenemos nuestras formas de sobrellevar el duelo y bueno, vos como psicólogo podés hablar a profundidad de eso, y me parece que la de él fue esa, la de él fue alejarse del baloncesto, apartarlo de su vida hasta poderse sentir, por así decirlo, espiritualmente limpio para volver a retomar y retomar con más fuerza, ¿verdad? Así es. Es lo que de hecho se ve más adelante en el documental. Tal cual, porque efectivamente cuando va al béisbol no está con toda la expectativa alta, ¿verdad? De parte de los aficionados, simplemente era también desde el punto de vista de mercadotecnia, era una jugada extraordinaria, pero me llama la atención que cambia de disciplina, mas no se aleja de la sombrilla del deporte, porque sigue siendo parte de la vida, de su estilo de vida, ¿verdad? Entonces no se refugia en algo que no sea deporte, simplemente cambia de modalidad. Muy bien, seguimos, Luis. Estábamos hablando sobre el evento fuerte del fallecimiento. Vos destacaste, que ya lo tenía listo, pero te adelantaste de una buena manera el tema del rol de la familia, que ya lo destacaste muy bien con tu experiencia personal, y es fundamental. Los estudios nos señalan que en el proceso de la construcción de un deportista de alto rendimiento, el factor externo social, acordémonos que el primer círculo social que tenemos es la familia, y si esa estructura no está afín, no está sincronizada con la meta del deportista, cumpliendo el rol de padres, ¿verdad? Que eso es otro tema, y ahí es donde tengo la oportunidad también de trabajar con muchos padres de familia, tratando de marcar la línea de hasta dónde llega el padre, hasta dónde no, pero tiene una tarea titánica. Los padres de familia, señalaste el rol de la mamá. En el propio núcleo familiar, Michael señalaban de que era el sostén, tenía que ser el fuerte para darle apoyo a cada uno de sus familiares. Entonces, ¿cuándo le iba a descansar? Y encontró su refugio en el béisbol. Muy bien. Después, me gustaría hablar, Luis, sobre un poquito la cultura del miedo. La cultura del miedo, que fueron de los temas más polémicos en estos capítulos. Hemos visto varios protagonistas que han comentado mucho en redes sobre esa cultura del miedo que estaba instalada en ese camerino, ¿verdad? Que era una estrategia de Michael para poder llevar al máximo nivel a sus compañeros. Él mismo aceptó que hubo momentos que se extralimitó, pero que al final de la historia le dio la razón de que no fue mala la estrategia. Pudo haber sido mejor,
pero no fue mala. Has pasado por muchos camerinos de diferentes modalidades deportivas, de diferentes roles. Para vos, desde tu experiencia, ¿cómo es esta cultura, instalar la cultura del miedo para poder sacar lo mejor de deportistas? Sea el rol de entrenador a los deportistas, sea de compañero a compañero, que esto era una relación horizontal, que era compañero a compañero, por supuesto que con su liderazgo tan fuerte, casi que lo hacía ver vertical. Pero, ¿estás de acuerdo? ¿Lo has aplicado? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver. Creo que claramente es necesario tener un líder, ¿verdad? Hay muchos tipos de líderes y como lo decís, en la cantidad de camerinos en las que he estado, he tenido la oportunidad de ver diferentes características dentro de esos líderes. Es cierto, algunos se basan en ese vamos a ver, en ese aspecto de infligir un poquito de temor, ¿verdad? Y es muy común, y aquí voy a hacer una tipo de analogía con relación al fútbol, ¿verdad? Con los muchachos jóvenes, los que están apenas empezando, ¿verdad? Llega un camerino de un equipo de primera división donde hay jugadores que tendrán, no sé, 10, 12, 15 años ya de jugar, y ese jugador se vuelve y le dice algo a un chico que está apenas empezando y el chico hasta que se pone a temblar, ¿verdad? Claro. No necesariamente hablándoles fuerte o no necesariamente llegando a algún tipo de agresión, ya sea verbal o física, pero sí se da, sí se da. Dentro de mi experiencia, pues tuve la suerte de empezar en primera división a los 17 años y como te dije, también creo que tuve la suerte de llegar a un equipo que era un equipo muy, muy diferente, diría yo, a la gran mayoría. Era un equipo donde se sentía una atmósfera como de familia, ¿verdad? Habían líderes, claramente habían líderes en su momento, pero siempre fueron personas sumamente respetuosas que buscaron otra forma que no fuera el temor para liderar ese barco, ¿verdad? El apoyo, el compañerismo, la solidaridad con los demás siempre estuvo presente mientras yo jugué en este equipo de primera división, ¿verdad? Personalmente no estoy muy de acuerdo en el tema de infligir el temor, ¿verdad? Creo que hay mejores formas. Actualmente incluso muchos jugadores que han tenido la posibilidad en la NBA de compartir camerino, tanto con LeBron James como con Kobe Bryant, ¿verdad? En su momento, hablaban de que tanto LeBron James como Kobe Bryant tienen formas muy diferentes de liderar. De ser líderes, ¿verdad? De liderar al equipo. Me parece que Kobe Bryant, tengo entendido, tenía una forma de liderar un poco más similar a la de Michael Jordan, ¿verdad? En cambio, LeBron James es un poquito más paternal, por así decirlo. Más Scottie Pippen. Exacto, buscando un poco más la armonía, ser un poco más pacífico, sin tener que llegar a gritar o a insultarte o algún tipo de agresión, ¿verdad? Entonces sí, y de hecho hay una situación que se da dentro del camerino de los Bulls. Bueno, no fue dentro del camerino, fue, si no me equivoco, una práctica que fue una situación entre Michael Jordan y Steve Kerr, ¿verdad? Sí. Que el mismo Steve Kerr lo cuenta y dice, bueno, cuando yo empezaba ahí, pues yo era indiferente para Michael Jordan, ¿verdad? Y en algún momento Phil Jackson me dice, te toca marcar a Michael Jordan. Y yo empiezo a hacer mi trabajo, lo que me dejaron indicado, ¿verdad? Y dentro de ese trabajo, Michael Jordan en un momento se molesta, si no me equivoco, por un golpe que le dio Steve Kerr, y le devuelve el golpe y Steve Kerr le responde también, ¿verdad? Y el mismo Steve Kerr lo dice. Y sorprendentemente, luego él llega a disculparse conmigo y todo, y Jordan después aparece en la serie diciendo, se ganó mi respeto. Claro, es que pasó más allá, como decís, en ese roce, o sea, Michael Jordan sí lo golpea, o sea, sí le lanza el puñetazo, se arma, se para, Michael Jordan se va, pero a partir de ese evento fueron uno de los que mejores estaban relacionados dentro y fuera del juego. Claro, se gana el respeto y aquí es simpático porque recuerdo una anécdota de mi año de novato en primera división. Yo empecé a los 17 años a jugar en primera división y recuerdo una anécdota en un partido jugando en el Liceo de Costa Rica. En ese momento el Liceo de Costa Rica tenía jugadores que son leyendas en el básquetbol de Costa Rica: Jorge Arias Tuc, Harry Montoya, Javier Planes, Iván Jaén, Luis Castillo, Jimmy García. Era un equipo
que era una Pesado. selección nacional, ¿verdad? Era un equipo de mucha historia. Y recuerdo que llegué yo a jugar ese partido y pues fue uno de esos partidos en los que uno venía inspirado, ¿verdad? Que yo tiraba para atrás con los ojos cerrados y la bola entraba, ¿verdad? Y recuerdo que Harry Montoya en su momento era el que me estaba marcando y en una jugada viene y me hace una falta, pero, o sea, algo nunca antes visto, ¿verdad? Fue directo a golpearme. Claro, él tenía ya 15 años de jugar en primera división, yo estaba empezando. Y no podían aceptar de que un chico que estaba apenas iniciando, pues les estuviera ganando el partido en ese momento. Claro, es que era, y además era esa amenaza latente. Claro, ¿y qué pasa? Inmediatamente después de la falta, mi entrenador es una persona a la cual respeto y admiro muchísimo hasta el día de hoy. Fue entrenador mío prácticamente que los 9 años que estuve en primera división, que es el profesor Alexis Monge. Recuerdo que pidió un timeout y el timeout lo pidió exclusivamente para dirigirse a mí y me dijo, si usted no le devuelve una falta a él en la siguiente jugada, lo saco y no vuelve a jugar nunca más. ¿Verdad? Y todos mis compañeros se quedaron como extrañados. O sea, ¿por qué pide un timeout para decir esto? ¿Verdad? Claro. Y él me lo explica. Me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted está empezando su carrera, está en su primer año. Si usted no impone respeto desde ahorita, se lo van a durante comer. Toda su carrera nadie lo va a respetar, ¿verdad? Y es algo que me quedó grabado, como te digo, yo estaba en mi primer año y hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente porque sí, fue una anécdota que tengo ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasó con Michael Jordan y Steve Kerr, ¿verdad? Correcto, muy, muy similar. Pues son las situaciones, son las dinámicas que se dan en los equipos. Y ahí quería yo terminar para cerrar el tema de esta variable, la consigna de Michael para utilizar este estilo era de que esa presión, ese trash talk, ¿verdad? Ese palabreo que se da en el partido, lo quería asemejar en el entrenamiento. O sea, él, y yo creo que esa es la base de un buen entrenamiento. Un entrenamiento bueno es aquel que se parece al máximo, que se logra asimilar al máximo a la realidad de juego. Y él quería imprimirle ese componente psicológico 100%. Ahora, como bien hablamos, tenemos dos estilos de liderazgo identificados. Desde la literatura clásica de liderazgo, tenemos el liderazgo autoritario de Michael Jordan y el liderazgo más democrático de Scottie Pippen. Ahora, hay un tercer liderazgo de los modelos clásicos que se llama dejar hacer o laissez-faire, que es cuando el líder del equipo, sea entrenador o dentro del grupo, prácticamente no actúa, deja que los integrantes tomen sus propias decisiones. En estos capítulos no los vemos. Vemos lo antagónico, el autoritario y el democrático. Pero nos lleva a la serie viendo el liderazgo de Pippen, por el cual todos nos conectamos y nos gusta, más escucha activa, más pro equipo, más diálogo, etcétera, más apoyo. Pero viene la jugada súper clave, ¿verdad? En donde escoge Phil Jackson a Tony Kukoc para que sea quien tire o haga el último lanzamiento. Y vemos otra vez a Pippen, yo me imaginé como un flashback retrocediendo otra vez. En el momento que puedo hacer el número 1, otra vez me echan para jugar el rol del segundo, que es un rol complicado, difícil, ¿verdad? Entonces estaba preparando todo su terreno para poder comerse el plato fuerte, que era el que sea la estrella, y le arrebatan ese momento. Nuevamente gana la humanidad, desde el punto de vista que los seres humanos tenemos una naturaleza yoica, egocentrista, esa es nuestra naturaleza. Y en situaciones de mucho estrés, ya la parte cognitiva, el pensamiento se desconecta y activamos emoción, que es lo que prima, y la emoción va al impulso, y el impulso es, voy yo primero, y si no soy yo, me quedo sentado. Fue una sorpresa para el equipo enorme, hubo reclamos importantes, no reclamos agresivos, más bien afectivos. Un compañero dirige palabra en el camerino llorando. No lo pueden creer. Kerr dice, es que este no es Pippen, o sea, este es otra persona, o sea, este no lo identificamos, no lo conocemos, ¿verdad? Efectivamente, pues cometió un error, con gran humildad, lo acepta,
pide disculpas y va de nuevo. Pero sí es un tema muy interesante de los dos tipos de liderazgo y cómo dentro de esos tipos de camerinos, pues se dan estas situaciones de egoísmo, de ego, que bueno, le pasan a los mejores, ¿verdad? Entonces, Claro. ahí para debatir también después si el hecho de ser el mejor implica o no implica ser amable. O sea, el hecho que tengo liderazgo o ser el mejor como Michael Jordan, necesito no ser tan amable o tengo que ser más bien siempre amable. Este es un debate que lo abro para poder discutir después. Llegamos al compromiso, que es una de las variables que destaqué esta semana, entendiendo compromiso como la capacidad de elección, de tener un deseo genuino, de tener la sensación de control y de cumplir expectativas. La suma de estos cuatro aspectos me parece que nos da compromiso. Y lo veo reflejado en la serie, Luis, en la frase que dice, si alguien va a sentarse a tomar 3 horas para ver de su vida, 3 horas de su vida para verme jugar en la tele, pues tengo la obligación de darle lo mejor de mí. O sea, una enseñanza más de compromiso, porque para contextualizar a los que nos ven, nos escuchan, está Michael en béisbol, regresa y tiene que, y habla su preparador físico, tiene que desinstalar, desaprender todos los grupos musculares y todo su biotipo, etcétera, que era para beisbolista, a ser un jugador de nuevo en el básquet. Y este tendría que ser, volvemos a la cultura de esfuerzo, a pagar más. Compromiso es una de las variables que más se han identificado como factores comunes del éxito en el deporte. ¿Qué tan comprometido, Luis, has sido vos con tu carrera, como terapeuta físico, con los equipos? ¿Has visto gente de que no se pone la camiseta como vos? ¿Qué has hecho cuando la gente no se pone la camiseta como vos? Bueno, vamos a ver. El compromiso es clave siempre, como lo decís, para el éxito, ¿verdad? Si uno no es tan comprometido con algo, pues difícilmente tendrá éxito en eso, ¿verdad? Pues sí, en todos los trabajos en los que he estado, ¿verdad? Y en todos los puestos que he tenido, así como he visto compañeros que son súper comprometidos, incluso dando hasta más del 100% muchísimas veces, hay otros que no, ¿verdad? O sea, volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Tal vez entra en una zona de confort donde no sienten ese compromiso ni con ellos mismos, ni con sus compañeros de trabajo o compañeros de equipo. Y bueno, esa falta de compromiso de un miembro puede dar al traste con el trabajo de todos los demás, ¿verdad? Personalmente me daba bastante cólera, ¿verdad? En el momento en que yo veía mi esfuerzo, qué sé yo, hubo un año y bueno, estuviste ahí bastante también en lo que fue la preparación del Mundial Sub-17 femenino de fútbol, ¿verdad? Donde había que estar a las 5:30 de la mañana, de lunes a viernes, ahí Sí, en el proyecto una cosa suprahumana, una cosa... y salir a las 7 de la noche, en mi caso, bueno, de trasladarse de Lindora a Curridabat, donde vivía en ese momento, en pura hora pico, y yo lo hacía porque yo estaba comprometido con el grupo de las chicas que iban a ese mundial, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tal vez se salía de ese compromiso, pues claramente me afectaba, ¿verdad? Porque yo decía, vamos, eso es un equipo de trabajo, o sea, si a las muchachas les va bien, no va a ser solo por sus capacidades físicas y atléticas, sino que va a ser por el trabajo de todos los que estábamos detrás de ellas, empujándolas para que hicieran bien las cosas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues sí, o sea, el compromiso es algo serio, es algo que tenés que tomar con la responsabilidad también que conlleva el comprometerse con una función o con una tarea en específica. Incluso dentro de la misma cancha de básquetbol, uno se tiene que comprometer en diferentes cosas. Un claro ejemplo para mí de lo que es también el compromiso es el rol que desempeña en su momento Dennis Rodman, ¿verdad? Yéndonos a capítulos anteriores, donde él estaba comprometido con el equipo, conociendo el rol que él tenía, ¿verdad? Su compromiso, agarrar la mayor cantidad de rebotes y ser intenso en defensa la mayor parte del tiempo,
Fuera de ahí, lo demás se lo dejaba a los otros. El compromiso de Michael Jordan, anotar, ser ese líder, guiar al equipo, llevarse todos los focos de atención, todas las luces, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, es algo que está en cada aspecto de nuestra vida. O sea, el hecho de estar comprometido es en todo. Claro, el compromiso hecho justamente, como decís, no solo en la parte deportiva, sino a nivel personal, afectivo, ¿verdad? Y el compromiso el deportivo incluye sacrificios, o sea, es una inversión que se hace, ¿verdad? Sacrificando, dejando de hacer algo o empezando a hacer algo que no es tan agradable a la vista, al gusto, pero sabiendo que vamos a tener recompensa. Tiene mucho que ver con la disposición a rendir, ¿verdad? Y para poder rendir bien tengo que tener disposición a ser entrenado también. Eso es una característica fundamental para los deportistas exitosos. Muy bien. Y la última variable que destaco es la de talento. Esta salió el día de hoy, al mediodía. Es un temazo. O sea, acá han habido debates, hay muchas investigaciones encontradas, otras de acuerdo, etcétera. Y bueno, yo trato de amarrar los conceptos más conciliadores que la gran mayoría de la comunidad científica prueba. Uno es que el talento incluye habilidades, capacidades natas, genéticas, ¿verdad? En donde ya hay una predisposición de tanto cualidades físicas o psicológicas para poder desempeñar bien esa tarea en el deporte. La práctica sistematizada es fundamental. Por sistematizada se entiende que es estructurado con un orden lógico y con plazos debidamente establecidos, ¿verdad? Una práctica continua. Ahí entra la famosa regla de los 10 años de práctica sistematizada o las 10.000 horas práctica para llegar a un nivel experto, que es otro de los enfoques que nuevamente están relacionados con el talento, tener un nivel experto y no amateur o principiante o novato. Y como tercer elemento señalo la mejora continua. O sea, puedes tener las condiciones genéticas, estás trabajando, pero nunca estás hecho. O sea, siempre hay algo que modificar, que mejorar, si quieres ser, ¿verdad?, de los mejores, si quieres ser de élite. Entonces, en este momento, cuando rescato esta variable, está pasando en la temporada que está grabando Space Jam, la película, y se está preparando para poder regresar a su estado físico de basquetbolista y le monta un gimnasio, todo un domo deportivo para que pueda practicar el baloncesto. Y la frase que rescato ahí dice, necesitaba mi talento de vuelta, jugaba contra jóvenes talentos, en ese momento estaba Reggie Miller, otros por ahí, llenos de energía, y yo tuve que ayudar a mi talento y recuperar mi talento. Él sabía que tenía que exponerse a esas demandas, ¿verdad? Le señalan, este no dormía nada, era un vampiro, dormía 5 horas, ¿verdad? Pero tenía que exponerse a eso y lo dice Michael para que mi talento regresara. Entonces me encantó eso porque el talento no solo nace, no solo de nacer con esos ingredientes, sino se trata de trabajar, estimularlos para que se vayan desarrollando. Estaban dormidos, había que estimularlos para que despertaran de nuevo, ¿verdad? Claro, perdón, y volvemos a lo mismo que decías, o sea, eso es algo que se puede aplicar a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Yo soy de los que piensa de que el talento sí debe tener algún tipo de componente innato, ¿verdad? Todos tenemos que tener alguna habilidad, o todos tenemos alguna habilidad, pero que si no la empezamos a desarrollar y no la empezamos a trabajar, pues se va a quedar ahí estancada, ¿verdad? Que justo es lo que pasa con Michael Jordan. Regresa a jugar baloncesto, básquetbol, y sabe que tiene el talento, pero sabe que ya no está al mismo nivel que estaba en el momento en que se retiró. Entonces, tiene que empezar de nuevo poco a poco a trabajar y trabajar y trabajar, no solo en aspectos técnicos, sino también en la parte física, ¿verdad? Como él mismo lo dijo en una parte del documental, tuvo que cambiar su cuerpo de un cuerpo de beisbolista a un cuerpo de basquetbolista nuevamente, ¿verdad? Empezar a desarrollar muchísimos aspectos de su juego para poder volver a ser la superestrella que venía siendo antes de su retiro. Y me parece, como te digo, que es algo que podemos llevar a cabo también en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Si dentro de mi área, si yo como fisioterapeuta no me sigo actualizando, no sigo leyendo de los mejores, de los más
de los referentes que hay a nivel mundial de fisioterapia, etcétera, pues sinceramente voy a estar desperdiciando un talento que tengo, ¿verdad? Para llegar y continuar creciendo poco a poco, pues hay que seguirse preparando, ¿verdad? Y supongo que dentro de tu área igualmente encontrarás muchísimos guías en el área de psicología que tenés como referentes y que tenés que estar constantemente rodeándote de ellos, leyendo de ellos, etcétera, para poder ir poco a poco creciendo, ¿verdad? Si no, pues vamos a quedarnos en un punto donde, bien, vamos a estar bien, pero no vamos a sobresalir, ¿verdad? No vamos a llegar a ser esa persona, digamos, excepcional en relación a todos los demás. Entonces, pues sí, y es algo importante también en cuanto a mi experiencia como jugador. El equipo de nosotros, de la UCR, como te lo dije en un principio, no era un equipo plagado de estrellas, pero un equipo muy talentoso. Y logramos cada uno desarrollar año a año los diferentes talentos que teníamos, al punto de que competíamos de tú a tú con los equipos que siempre ganaban los títulos, ¿verdad? Y creo que le podrías preguntar a algún exjugador de esa época, de esos equipos como Ferretería Brenes, como el Liceo de Costa Rica, y creo que hablarían muy bien del equipo de la UCR, y precisamente era por eso, ¿verdad? Porque cada uno se esforzaba, se comprometía, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado durante la transmisión que estamos haciendo, se comprometía y buscaba la forma de desarrollar lo que mejor tuviera para ponerlo al servicio de todo el equipo, ¿verdad? Me quedo con esa frase que acabas de decir, que es parte también desde el rol del entrenador. ¿Qué hace o qué características hace un buen entrenador o no? Es detectar ese potencial, ese talento, convencer al deportista que lo tiene y trabajarlo para que lo explote, lo desarrolle, ¿verdad? Hay una frase muy buena de Albert Einstein, de estas tantas frases célebres, que dice que si un pez se juzga a sí mismo por la capacidad de subir un árbol, va a pensar toda su vida que es un inútil, ¿sí? Es decir, el mensaje que nos envía es: cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades. El reto está en descubrir cuál es, en qué área es, dónde está, ¿verdad? Y pues obviamente viene la parte de trabajo. Para poder ser un deportista élite destacado, ocupamos las capacidades naturales, genéticas que bien decía Luis, heredadas, más trabajo. Ahí tenemos jackpot, ahí tenemos bomba total, ¿verdad? Pero de hecho, normalmente los talentosos cuesta mucho que te den el 10, porque como partimos otra definición muy sencilla, talento es cuando estás con una capacidad técnica, táctica, física o mental por encima de la media. Como estás por encima de la media, el esfuerzo que requerís para hacer esa tarea es menor, porque con un poquito estoy por encima rápidamente de todos. Entonces, ¿para qué? Si el 1 al 10 imprimo un esfuerzo de 7 y estoy muy por encima de la mayoría, ¿para qué me voy a joder? O sea, ¿para qué voy a dar mi 10? Pero eso era precisamente lo que diferenciaba a Michael Jordan de los demás. Claro. Él estaba en ese 10, pero aún así se exigía al máximo para mantenerse en ese 10 o incluso superarlo, ¿verdad? Y siento yo que es la clave del gran éxito que él tuvo, ¿verdad? Y que muchos jugadores que han venido luego de él, pues han venido de cierta forma imitando, ¿verdad? Uno los ve en off-season, donde los jugadores empiezan a preparar cuando todo el mundo, todo el mundo pensaría que ellos están de vacaciones, que tuvieron una temporada de 6, 7 meses jugando no sé cuántos partidos, etcétera, y aprovecharían sus vacaciones para descansar. Uno ve que no. Ellos aprovechan sus vacaciones para prepararse de una vez para el año siguiente, ¿verdad? Así es. Seguir potenciando sus habilidades, corregir errores, mejorar lo que se tenga que mejorar para que el año siguiente, pues, se cumplan las metas que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Así es. De hecho, que como decía, el talento tiene que ver, agregando lo que estás diciendo, con esa disposición a ser entrenado. ¿Qué quiere decir esto? En la capacidad de recibir órdenes y ejecutarlas. Esa es la vida del deportista de alto rendimiento. Tiene la vida totalmente diseñada, hecha. Carece y se le limita de autonomía en ese aspecto. Se tiene que levantar
a esta hora, tienes que comer esto, tienes que descansar, tienes que ir al fisio, tienes que ir al psicólogo, tiene toda la vida hecha y para ser bueno, pues hacer un poquito de eso, pero para ser el mejor, como decís, y ese secreto, y por eso son tan pocos los que llegan ahí, es teniendo todo el talento, pero aplicando todo el esfuerzo y todo el trabajo posible. También creo yo que tiene que ver con un profundo deseo de excelencia. Y a mí me gusta más hablar del concepto de excelencia y no tanto la perfección, porque hay una frase también muy interesante que dice que si corres y persigues la perfección, logras alcanzar la excelencia. Por la perfección puedes ponerte detrás de ella, pero no se puede alcanzar, no se llega, lo que puedes agarrar es la excelencia. Y creo que esa es uno de los estilos de vida de estas personas tan talentosas y tan exitosas. Y bueno, una serie de elementos más que creo que ya destacamos lo más importante. Voy nada más a leer acá brevemente, que no me dio chance de ver las personas que nos han saludado por ahí, pues Juan Adriana, ¿verdad? Un saludo para ella, Priscila Bermúdez, también nos envía saludos, igual para vos, Sergio Castro de Puerto Rico, un abrazo Sergio, ahí pues siempre nos seguimos mutuamente lo que hacemos acá en los lives. Adriana, eres mi ejemplo a seguir, por eso y más, a pesar de todo nunca te das por vencido. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la esposa que claramente pues está feliz de estar con una persona resiliente y que cumple sus metas. Por ahí mi madre Sonia, Francito Carrillo, ¿lo conoce, Luis? Buen amigo, Frank Carrillo, todo un personaje. Un abrazo para Frank Carrillo desde San Carlos, creo que debe estar por allá. Allá debe estar en San Carlos, sí, está de entrenador de porteros de la Asociación Deportiva San Carlos. Efectivamente, pero yo no sé si en este momento está allá, pero bueno, esperemos de que esté muy bien. Igual a Daniel Carrera, un abrazo a Daniel, seleccionado en su momento de futsal, Warner Cordero, gran compañero, colega, psicólogo también en el área del deporte. Oscar Rodríguez, un primo, un saludo Oscar, gracias por sintonizar, también está súper enfiebrado con la serie The Last Dance y hemos comentado un poquito también por mensajes. Rebeca Campos, un saludo Rebe para vos. Marco, preparador físico de la selección de futsal, a Marco Vega, un saludo, un abrazo. Marcia Castro, una gran amiga de la familia, un saludo Marcia. Mi madre Sonia, gracias por el excelente programa, gracias madre. Dicen que todos los carniceros no pueden hablar mal de su carne, pero bueno. Gracias, mamá. Y Carolina Pacheco Hidalgo, excelentes profesionales. Muchas gracias, Caro. Bueno, esto para saludar a la gente que nos ha seguido. Y a modo de cierre, Luis, como decía Giacomelli, del 1 al 10, hasta el momento que le das al documental. Bueno, vamos a ver, es difícil preguntarle a un fanático del básquetbol que dé una calificación mala, ¿verdad? Sin duda para mí es un documental que vale muchísimo la pena ver, no solo para un aficionado al básquetbol, o sea, yo lo recomendaría como un documental obligatorio prácticamente que para toda persona que quiera buscar el éxito en su vida, ¿verdad? Hay muchísimos aspectos, muchísimos factores que uno puede extraer, ¿verdad? Y aplicarlos a su vida cotidiana. La gente a veces piensa que la vida del deportista es muy sencilla. Es nada más llegar, entrenar, competir y el resto del día, pues nada, ¿verdad? Y este documental también muestra que hay otras áreas detrás de la vida del deportista que no son tan fáciles de manejar, que pueden afectar en muchas otras áreas, ¿verdad? También, y que sin duda hay que saber cómo llevarlas. Entonces, pues sin duda, del 1 al 10, para mí hasta el momento un 10, ¿verdad? Perfecto, totalmente de acuerdo. Creo que lo que nos aporta hasta el momento este documental, y lo hablamos a lo largo de esta hora, son los puntos ciegos que normalmente tienen los aficionados, que no tienen por qué saberlo, pero este documental justamente les abre un poco, o nos abre también, por lo menos en cómo es que es estar en camerinos de ese nivel, que es de altísimo, altísimo nivel, que se viven. Me imagino que te has sentido muy identificado con muchas vivencias de camerinos, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de estar y también pues aprendiendo mucho de cómo se desarrollan ese tipo de cosas. Michael Jordan en un momento dice, ay, un entrenador novato nos estuviera entrenando en este momento, y en ese momento Phil Jackson nos dejó irse a jugar golf o a distraerse y tal, ¿verdad? Que para mí también Phil Jackson es para dedicarle un live completo,
Yo creo que va a hacer un video o algo porque me parece que es fenomenal, brillante. Claro, el manejo del grupo de Phil Jackson es algo impresionante, ¿verdad? Es una cosa... Él logró detectar en cada jugador lo que cada jugador le podía dar, y le logró también dar la libertad a cada jugador para que cada jugador tuviera su vida por aparte, siempre y cuando cumpliera lo que había que hacer a la hora del juego, ¿verdad? Y eso es algo que no cualquier entrenador logra hacer en un equipo, ¿verdad? Sin duda, para mí, una de las claves del éxito de este equipo, de los Chicago Bulls, del 93 al 98, 99, está en Phil Jackson, ¿verdad? Está en Phil Jackson y el manejo del grupo. Es pieza angular, es increíble, es un gurú de la gestión de grupos deportivos, de verdad que sí, y aprovechar los libros que tiene y para poder extraer un poquito más. Bueno, esta sería la entrega del capítulo 7 y 8, análisis desde la psicología del deporte. Muchas gracias, Luis Naranjo, por aceptar la invitación, súper enriquecedor. La pasé muy bien con tus experiencias, anécdotas. Gracias más bien por contarnos parte de esas vivencias pues íntimas también, personales que has tenido que afrontar y que me parece que sirvieron de ejemplo perfecto para entender y amarrar estos conceptos extraídos en estos capítulos. A los que nos están sintonizando, muchas gracias por acompañarnos. A los que lo van a ver después, igual vamos a hacer el último análisis de hoy en 8. El próximo viernes estaremos anunciando los invitados para poder pues, seguir la tónica de estos últimos capítulos 9 y 10. Así que muchísimas gracias a todos, saludos y que pasen buenas noches y feliz fin de semana. Gracias, Luis, por todo. Gracias, Diego. Pura vida. Hasta luego.